Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, un espacio centrado en el audiovisual español y en su industria. Cada episodio trata de temas de actualidad y es una actividad que forma parte del Spanish Screenings, la iniciativa de internacionalización del audiovisual español impulsada por el ICA y financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este episodio lo estamos grabando desde Mafiz, en este entorno malagueño, el área de industria del Festival del Málaga, donde tiene lugar Spanish Screenings Content. Y vamos a hablar sobre música en el audiovisual, un territorio en el que en España hay un gran talento y profesionalidad y también bastante desconocimiento. Yo soy Arturo Olea, soy socio fundador y a su vez también CEO de Music Library en SFX. Nuestra empresa lleva más de 20 años facilitando el uso de la música para sincronización en todo tipo de contenidos. Y a su vez también realizamos una supervisión musical a nivel de todo tipo de producciones, especialmente cine, para facilitar de nuevo el uso de la música a este nivel. Estamos aquí con una serie de invitados que son grandes talentos a nivel musical y profesional, y quisiera que más o menos presentara a cada uno de ellos. Patricia Carrera, que es supervisora musical de su empresa Control Freaks, es mexicana de pro, pero ciudadana del mundo. Directamente también tenemos aquí a Joseba Beristain, compositor de renombre, directamente gran compositor vasco, y a Isabel Latorre, que viene de Valencia, que se pierde las fallas, pero estamos en Málaga, que tampoco está tan mal. Entonces, bueno, básicamente lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar aquí en este momento, en este podcast, es un poquito más o menos lo que es en sí el audiovisual, pero la música dentro de este sector. Entonces, fundamentalmente, para romper un poquito el hielo, vamos a empezar a hablar sobre proyectos en los que hemos trabajado y en los que básicamente podemos explicar un poquito qué es lo que hemos hecho últimamente. Empezamos y luego intentamos que fluya toda la conversación. Empezamos con Isabel, por ejemplo. Hola. Hola. Bueno, pues en los últimos proyectos en los que he trabajado en el audiovisual, porque es verdad que hago muchas cosas fuera también del audiovisual, pero en el audiovisual pues he trabajado en 2 pelis que están ahora mismo presentes en el festival. Una se estrena esta noche, que es Unicornios, de Alex Lora, y he trabajado también en Les Vacances de Mara, que está pendiente de ser estrenada, pero bueno, está pasándose en el festival dentro de la sección de Work in Progress. Y bueno, y alguna cosilla más que está tan recién acabada que todavía no sé ni cuándo verá la luz, pero bueno, o sea, he tenido proyectos interesantes últimamente. Perfecto. Bueno, en mi caso, los 2 últimos proyectos que más notoriedad han conseguido es Unicorn Wars, la película de animación de Alberto Vázquez, que se llevó el Oscar recientemente. El Oscar no, el Goya. El Goya. Se llevará el Oscar. Se llevará, bueno, no sé, haremos otro podcast en ese momento. Se llevó el Goya en la pasada edición y se ha estrenado ahora en Estados Unidos y la próxima semana creo que se estrena en Japón. Y también el cortometraje Loop de Pablo Poyedri, que también se llevó el Goya en la pasada edición. Y bueno, esos son los últimos trabajos así como más notorios en los que he trabajado. Y bueno, muy feliz con el resultado, con todo el recorrido que están teniendo y toda la visibilidad que están consiguiendo. Bueno, y yo hago supervisión musical para cine y series fundamentalmente. También hago otros proyectos como documentales, cortometrajes e incluso algunos materiales artísticos, piezas de estudios artísticos. Y proyectos en los que he trabajado pueden encontrar en Netflix algunas películas como Papás por encargo, por ejemplo, o Disney Papás por encargo, Se busca papá en Netflix, o Búnker en HBO, es una serie, en fin, en plataformas, o buscarme en IMDb, ahí pueden encontrar parte de mi trabajo. Y mi trabajo consiste en buscar coherencia creativa, administrativa, legal, de presupuestos, de técnicos, de todo lo que tiene que ver con música para medios audiovisuales. Perfecto. Pues nada, profundizaremos un poquito en lo que es en sí el tema de supervisión musical, composición musical y luego recursos musicales, pero estamos en un entorno muy cinematográfico en el Festival de Málaga,
que es un festival de cine en español, que no es que sea español, porque aquí hay también gente iberoamericana, latinoamericana, se presentan proyectos de todo tipo y muy interesantes este año. Yo tuve el privilegio de ver más o menos los work in progress y también los proyectos que están más o menos presentándose, y hay mucho dinamismo y mucho interés y se está moviendo todo de una forma bastante dinámica. Entonces, lo que quería ver dentro de este entorno cinematográfico es más o menos qué os llama a vosotros del cine a nivel de composición, a nivel de música, qué recuerdos tenéis vosotros con relación a una película que os haya impactado, que os impactara la banda sonora, que os impactara o que os llamara la atención lo que se podría hacer a nivel profesional. Mi primer recuerdo en el cine es con mis padres viendo El Imperio del Sol. Yo no entendía nada, porque tendría 8 años, 9 años, entonces caía comida del cielo, había un sol de noche, o sea, no entendía nada. Pero me acuerdo que la experiencia de ir al cine me parecía una cosa maravillosa. Y mi primer recuerdo con una banda sonora así que se me quedó grabado fue, creo que con 12 años, Batman de Tim Burton. Y los títulos de crédito que la cámara se mueve dentro del logo de Batman con la música de Danny Elfman, y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué maravilla es esta? Y bueno, yo creo que vi esa película ese año, no sé, 15 veces, muchas. Y ese es así como mi primer recuerdo de una banda sonora en el cine, de decir, esto es la leche, esto es una cosa maravillosa. Pues yo esto creo que no te lo había dicho, pero yo mi primer recuerdo también, o sea, de fijarme muy mucho de yo quiero hacer lo mismo, fue con Danny Elfman también. O sea, no, con Batman no, con Eduardo Manos Tijeras, bueno, Sí. Pesadilla antes de Navidad, de hecho yo creo, porque recuerdo de ir al cine con la familia en Navidades y salir de ahí mi madre y mi tía espantadas de, Dios mío, esto no es lo que pensábamos que iba a ser, y mis primos y yo estábamos como entusiasmados y bueno, y luego pues eso, buscas la banda sonora, la quieres cantar, la quieres imitar, ¿no? De alguna manera. O sea, a día de hoy yo me siento muy lejos, ¿no? De todo eso, pero le doy mucho las gracias a Danny Elfman por llamarme la atención. Y bueno, y también recuerdo ir con mi padre a ver La Máscara, por ejemplo, también cuando no tenía la edad para verla. Entonces era como muy emocionante. O sea, yo creo que eso se está perdiendo un poco, ¿no? A día de hoy la gente ya no va tanto al cine con los niños. Y para mí era cada día que ibas al cine era como una aventura, ¿no? Casi. Y bueno, es que en mi familia hay mucha cultura porque mi abuelo ya tenía el cine del pueblo y tal, entonces yo recuerdo de pequeñita en la sala de proyección, o sea, toda esta Tu cosa abuelo tenía un cine, de en todo Cinema caso. Paradiso, ¿sabes? Todo esto es como, sí, el cine del pueblo, o sea, cuando yo nací ya estaba de capa caída, pero aún vi la sala de proyección y tal, entonces es como muy emocionante, sí. Pati, a nivel de experiencia musical dentro de lo que es en sí el ámbito cinematográfico, ¿qué te impactó a ti más? Yo O creo que que a mí puedas también recordar. las películas de cuando era chiquita y en mi casa había una cultura como que mi mamá traía a la casa estas colecciones de vinilos que sacaba Disney de las diferentes películas y entonces nos ponía eso. Y desde ese entonces recuerdo aprenderme las canciones y cantarlas y todo el tiempo fijarme de qué canciones estaban incluidas en... Y toda la vida he coleccionado, bueno, ya después fueron cassettes, luego CDs, y ahora tengo playlists interminables de música incluida en películas. Una de las más recientes que me ha impactado es una película con Charlize Theron, ¿cómo se llama? Eh, se me fue el nombre, pero todas estas películas que yo sí recuerdo desde chiquita y que tengo ya colecciones y colecciones, entonces, y me fijo mucho. Ahora yo no puedo ver una película sin estar pensando en qué canción fue esa, cuánto de haber costado. Fue complicado conseguirla, ya sabes, todo Es el de formación tiempo. profesional. Claro, y mi esposo me dice, deja de trabajar. No, la cuestión también es que ahora se habla, el otro día comentaban también en uno de los foros de por aquí, que la composición cinematográfica ahora es como la nueva música clásica. Entonces, ¿qué opináis de ello hasta cierto punto, vosotros como compositores? Igual era hasta hace unos años, o sea, en los años 80 y 90, donde hubo un resurgir de la música sinfónica a través de John Williams, James Horner, Danny Elfman y gente como esta. Pero justo ahora hay una mayor tendencia casi a hacer más experimentación sonora, donde se hacen texturas, sonidos, pero es difícil que, por ejemplo, salgas ahora
cantando el cine un leitmotiv, una melodía. Es más difícil. Entonces se sigue utilizando mucho la orquesta, pero digamos que está un poco lejos de lo que era para nosotros la música, digamos, las bandas sonoras típicas de John Williams y compañía. Entonces, se parece, cuando muchas veces decimos música clásica, la gente lo asocia a orquesta. Entonces, ¿qué es lo más cercano a que muchas personas van a escuchar música grabada con orquesta? Pues sí. ¿De ahí que sea la nueva música clásica? Pues no lo sé. Tú que tienes más visión así de música clásica, a ver qué nos cuentas. No, yo estoy totalmente en contra. Lo que he dicho, sí. Sí, a ver, yo vengo del clásico, yo tengo la carrera de composición, entonces yo no supe nada de música audiovisual hasta que acabé el conservatorio. Entonces, claro, hay muchísimos compositores contemporáneos, que es la música contemporánea clásica, digamos, porque al final la música de cine es música contemporánea clásica, sí, lo es, pero no es la representante, digamos, o sea, porque es una música al servicio de, ¿no? Y al final yo creo que la música más artística, digamos, o más de autor, evoluciona en el campo en el que el compositor o la compositora es libre, ¿no? De hacer un poco lo que quiere y experimentar como le da la gana. En el cine puedes hacer cosas, y es verdad que cada vez se experimenta un poco más, pero siempre al servicio de que funcione en la pantalla, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en la última peli en la que he trabajado me han puesto de ejemplo Ligeti, de quiero esto, y yo, ¡ay, qué bien! ¿No? Porque a mí me encanta, pero o sea, está muy bien no perder de vista lo que se hace fuera de la pantalla también. Bien. Bueno, pues en este contexto tenemos que tener en cuenta que hay una serie de necesidades a nivel de composición, necesidades creativas. ¿Qué necesidades son estas ahora en la actualidad, en el contexto, por ejemplo, del Festival de Málaga? Estamos, por ejemplo, con proyectos de todo tipo. ¿Cómo más o menos vosotros afrontáis la necesidad de un director o un productor que os pide una banda sonora? ¿Cómo lo encamináis de forma creativa? Bueno, cada proyecto es completamente distinto. Acceden a ti de maneras completamente distintas o esperan de ti cosas completamente distintas. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es como un poco psicológico, ¿no? Muchas veces de intentar entender lo que se te está pidiendo. Entonces, bueno, yo creo que la manera de afrontar cada proyecto, en mi caso, es cada vez es diferente. Lo ideal es pues que te lo den con suficiente tiempo como para poder tener reuniones previas, o sea, porque una vez el director empieza con la producción, Ya no hay marcha atrás. ya no está el compositor hasta la postproducción. Entonces, claro, si en la preproducción puedes tener conversaciones largas, tranquilas, porque es verdad que en la postproducción no sueles tener el tiempo, ¿no? para conversar y ver referencias y divagar. Entonces, bueno, lo ideal es eso, poder trabajar en preproducción, sobre todo para entender la mente de esa persona, entender cómo te va a pedir las cosas y poder plantearte tu trabajo. O sea, sí que es verdad que cada proyecto es diferente, pero yo, por lo menos en mi caso, como que los pasos a seguir son parecidos siempre, en el sentido de, primero es entender la historia y luego pensar la música que puede aportar en esta historia, en esta narrativa, dentro de esta estética, dentro de esta historia, con este director, ¿qué puede aportar? Entonces, antes de escribir una nota es como un trabajo, no sé cómo decirlo, más narrativo, más estructural, ¿no? Decir, pues bueno, pues voy a hacer temas para esto o no, o vamos a utilizar este tipo de músicas aquí, asá. Entonces, lo primero es hacer una especie de guión musical antes de escribir la primera nota. También porque cuando vas a hablar con el director, para no empezar a improvisar, en esta secuencia quiero una guitarra, y dices, bueno, a ver, pero, o sea, marco general, ¿no? Empezar desde lo más general e ir bajando al detalle, hasta la última nota. Y este proceso sí que es, en mi caso por lo menos, siempre igual. Y luego es negociar. O sea, negociar parece términos como muy políticos económicos. No, pero es hablar con el director y acordar, me gusta más la palabra acordar que negociar, acordar esa estructura cómo va a ser, ¿no? Decir, mira, pues he pensado que para esta historia, como lo más importante es la desafección que tiene esta pareja, pues vamos a hacer un tema que refleje eso.
¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Igual me dicen, no, es que para mí lo más importante es el sentido del humor que tiene él. Y digo, vaya hombre, no he entendido nada. Que eso también pues, suele pasar, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú entiendes de la historia y lo que entiende el director. En este caso, para mí hay como 3 jefes. El primer jefe es la película, es la que manda en realidad. Luego está el director, que es el que tiene la visión más clara, y luego estás tú, que tú puedes hacer tus propuestas, pero el director lleva muchos años dándole vueltas a esto, entonces es el que tiene la visión global y el que sabe de qué va. Entonces, por eso a mí me gusta tener el guión musical para poder empezar a proponerle cosas concretas y luego con eso ir ajustando y es llegar a un acuerdo. A veces pues tienes que hacer y otras veces intentas que no y argumentas y tal, pero bueno, llegas a un acuerdo y entonces es cuando yo empiezo a escribir notas musicales, pero hasta entonces nada. Ese suele ser. Es casi más un trabajo. A mí me gusta a veces decir que pienso más como un cineasta que como un compositor, en el sentido de que lo que estoy pensando es esta historia de qué va, qué necesita y qué no necesita. Y luego, pues bueno, yo lo hago a través de la música porque es lo que hago, pero eso. Pues a colación, en todo caso, lo comentaba Isabel, que muchas veces es cuestión de prever o planear la composición musical antes de lo que es en sí la producción, y para eso la supervisión musical yo creo que es algo importantísimo y es algo que aquí no está muy en boga porque todavía se desconoce mucho de este mundo, pero creo que Patti nos podría comentar cuáles serían los procesos iniciales con relación a lo que es la supervisión musical y el contacto con los compositores, el contacto con todos los recursos que se manejan a nivel de producción musical para el audiovisual o para el cine. Ya. Sí, en mi caso ofrecemos una gama amplia de servicios relacionados a la supervisión musical. Entonces, y es verdad, cada proyecto es diferente y requiere diferentes cosas, ¿no? Entonces mencionaba, por ejemplo, Papás por Encargo, hicimos fundamentalmente licenciamiento. Ya había una selección musical, hicimos licenciamiento y ya había un compositor asignado, entonces realmente ya no estuvimos involucrados. Pero nos ha tocado trabajar en proyectos que nos requiere un involucramiento desde contactar con diferentes compositores para saber cuál es el match perfecto para el proyecto, dependiendo de qué se busque emocionalmente, cuáles son las habilidades musicales que se requieren específicas. No es lo mismo, por ejemplo, ahora un proyecto, se requiere alguien que domine los instrumentos nativos de una cierta zona de las Islas Canarias. Bueno, no todos los compositores saben sobre eso, entonces hay que buscar a esa persona que tenga esos recursos creativos y de educación, de formación. Y después hay todo un proceso que tiene que ver con la composición y la grabación. Muchas veces los compositores ya tienen esos recursos y te dicen, yo contrato a los músicos y voy a mi estudio de confianza y yo coordino todo eso y yo nada más tengo que ir a las grabaciones con el director, por ejemplo, a que ellos hagan una supervisión más directa, y después un trabajo con el editor musical. Muchas veces el compositor pone sus piezas y luego hay un diseñador sonoro que las acomoda en diferentes escenas, que decide repetir este cue en esta otra escena porque quiero que haya un recuerdo, una asociación a esto. Entonces, es también administrar a un equipo con los recursos que todos van planteando. Hay veces en las que me dicen, el compositor ya está, yo me voy a comunicar directo con él y yo no me meto en absolutamente nada. Y también creo en facilitar esos canales de comunicación, no ser filtro de todo, que eso puede empañar a veces, ¿no? La comunicación. Sí, a veces puede ayudar mucho porque hablábamos de los problemas de comunicación que hay a veces, de no se entiende qué es lo que uno quiere y lo que yo puedo aportar, y a veces sí podemos nosotros ayudar en ese proceso de comunicación, y a veces ayudar es quitarse del camino. Entonces hay que ir sintiéndolo, ¿no? Poco a poco. Bien, teniendo en cuenta lo que es el proceso inicial, que siempre hay que tener en cuenta la música o la producción musical o la composición, antes de, inclusive yo creo, la producción audiovisual como tal, antes, desde el minuto cero hay que pensar en la música.
Por lo menos desde nuestra parte, o sea, nosotros que también hacemos sincronización, que ofrecemos lo que es en sí música de producción y directamente nos encontramos con esto todos los días, nos encontramos con el conflicto y con el reto de muchos creadores de cine, creadores audiovisuales, que cuando más o menos ya tienen la producción hecha, filmada, se encuentran en periodo de postproducción, pues se encuentran con que no tienen los derechos negociados inclusive con el autor o con el compositor, o no tienen los derechos de una música comercial que han utilizado, etcétera. Entonces, la cuestión es que es algo muy importante que creo que tenemos que señalar con todos un poquito. La importancia de los derechos, tener en cuenta los derechos de autor con relación a la creación. ¿Qué opináis de este aspecto? Porque yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de la producción cinematográfica en España y en muchos sitios también, pero especialmente aquí. Pero posiblemente ese desconocimiento, o sea, hay como un nivel más, es que yo creo que no hay tanto conocimiento de lo que cuesta producir música, derechos, licencias, ni tampoco de verdad el uso narrativo que se le puede dar. O sea, que muchas veces parece que la música está como que de medio relleno y como que cualquier cosa vale también, ¿no? Y es que no puede ser, o sea, no puede ser, sí puede ser, pero si tú quieres cuidar tu producto y si estás cuidando los actores, la fotografía, las localizaciones, o sea, ¿qué pasa con la música? Y que además la música es un filtro que se coloca entre los ojos del espectador y la pantalla. Si pones una música inadecuada, el espectador va a ver lo que le diga la música. O sea, si tienes una fotografía maravillosa y unos actores guapísimos, si pones una música desastrosa, la gente no dirá, qué guapo es el actor, aunque la música es flojilla. Dirá como, aquí falla algo, o sea, ¿qué es lo que está fallando? Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta el peso que tiene, a mí me sorprende a veces la poca importancia que se le da. O sea, ¿cómo no puedes contemplar todo esto desde el principio? O sea, ¿cómo puedes llegar al final y darte cuenta al final que no tienes los derechos o que todavía no has hablado con el compositor de... O sea, entonces, digamos, no sé si es desde el desconocimiento o la pereza o las circunstancias, no lo sé, pero que sí que hay que incluir todo esto al comienzo del proceso, porque si no, luego ya es un poco tarde. Sí. Pues poco más que añadir. Bueno, en cuanto al valor que tiene la música, él lo ha llevado como a lo negativo, pero normalmente nosotros trabajamos en positivo, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que solucionamos problemas. O sea, la música puede solucionar o intentar solucionar un problema de montaje, un problema de actuación. Entonces, bueno, yo creo que por todo eso es por lo que genera derechos de autor, probablemente. Y bueno, en el punto de los autores, ¿no? Desde el punto de vista de los autores, simplemente decir que cómo se gestiona aquí en España, pues deja bastante que desear. y que bueno, a lo que hemos hablado también, a mí me parece brujería, nunca la situación es clara, y normalmente los autores no tenemos tampoco el tiempo para estar detrás de SGAE intentando entender lo que ocurre. Entonces, claro, hay a veces unos vacíos legales, o sea, una falta de información que a mí se me hace grande. O sea, no consigo entender, no consigo abarcar y bueno, es un poco frustrante, ¿no? A veces. Al final haces una especie de acto de aceptación, no sé si tanto de fe. Dices, bueno, me ha llegado tanto dinero y dije, bueno, pues estará bien, o sea, y que tampoco tienes ni energía, ni ganas, ni conocimiento como para empezar a indagar si es lo correcto, si no, si tendría que corresponder, tal. Entonces, teniendo en cuenta que es un tema tan importante, ahora me pongo yo en lo que he dicho antes que los productores tendrían que hacer, o sea, nosotros también tendríamos que saber todo esto desde el principio. Claro. Pero vamos, yo las veces que he intentado es como... Te das contra la pared. No puedo con esto, no hay que lo entienda. Entonces haces un acto de fe. Bueno, en mi caso hay un acto de fe y un acto de confianza porque también trabajo con Arturo y compañía en la gestión de estos derechos porque sí que es importante, o sea, es importante cobrar todo lo mejor que puedas tus trabajos, pero luego una parte de los ingresos viene a través de los derechos de autor. Y que es importante tener una visión un poco a largo plazo de tu carrera, porque puedes tener vacas gordas, vacas flacas, y entonces, bueno, ir teniendo ahí una especie de, no sé si llamarle hucha, pero bueno, ir teniendo ahí una especie de ganancias no directamente relacionadas con tu contratación, sino con la explotación de tu obra,
pues que puede ser importante o necesario. En este caso, pues sí que me parece vital manejar bien o lo mejor posible estos derechos. Desde el punto de vista de las casas productoras y de lo que nosotros hacemos como supervisores musicales para ayudar a garantizar que en la medida de lo posible haya un seguimiento para las regalías revolventes de un uso, nos toca, por ejemplo, controlar los cue sheets, que son unos documentos enormes que da una flojera enorme llenar, porque sí, pero son muy detallados porque incluyen cada una de las piezas musicales, ya sea de música original o de licencias de música preexistente, con el título, quiénes son los compositores, qué porcentaje, cuál es su sociedad, si tienen una editora y cuál es la sociedad de la editora y los números de identificación. Y todo ese informe, que resulta un chorizo de este tamaño, eso se lo mandamos a los compositores para que a su vez se comuniquen con su sociedad, que en España puede ser SGAE, o hay otra sociedad ahora que se llama Unison, que también lo están haciendo y parece que está bueno porque además utilizan tecnología de blockchain. La tecnología es otro tema que también va a empezar a jugar a favor de todo este tema de la gestión, que tiene que ver con metadata, más o menos mi palabra favorita. Y entonces, desde el punto de vista de la producción, hay trabajo que hacer para ayudarles a ellos a gestionar. Y como dicen ustedes, también hay una parte de responsabilidad del compositor, de saber cuáles son esos procesos y del tipo de relación que tienes con tu sociedad o con tu entidad gestora, si tienes a alguien que te ayude, que te represente para hacer esta gestión. Entonces, son varias partes que se tienen que concatenar, que tiene que haber un proceso de profesionalización en cada una para que haya una buena gestión y haya ese patrimonio del que hablas, que es fundamental. De los mejores generadores de regalías son los compositores de música para medios audiovisuales, para cine, televisión, publicidad. Bueno, publicidad no genera tantas regalías, pero claro, y poco a poco se va a dar más. Entonces tenemos que ir un poco como apresurándonos para que la tecnología no nos gane, sino que convertirla en una aliada y a las entidades. Es un juego ahí. Lo fundamental que yo creo que hay que indicar o subrayar hasta cierto punto es que existe una necesidad de que existan las gestoras de derechos de autor. Porque fundamentalmente, a pesar de que sean transparentes o menos transparentes, que a nivel político pues sean corruptos o no corruptos, la cuestión es que la gente que trabaja en estas gestoras trabaja de forma bastante eficiente, teniendo en cuenta las limitaciones que existen. Ya sea aquí, fuera o en la Conchinchina, directamente las gestoras de derechos de autor son necesarias porque gestionan que el autor pueda seguir creando. Entonces es algo que es muy importante y que hay que tener muy en cuenta. Tienen muy mala fama, pero realmente tienen muy mala fama aquí, y luego si te vas a cualquier otro lado en Europa, tienen muy mala fama en Europa. Si te vas a Italia, pues también tienen muy mala fama. Si te vas a Francia, también tienen muy mala fama. La única que no tiene muy mala fama es la anglosajona, pero a pesar de todo también lo hacen mal, como todo el mundo. Pero la cuestión es esa, que hay que tener en cuenta que hay que respetar lo que es en sí estas gestoras, porque realmente ayudan al autor a que siga creando. Y hablamos de derechos de autor, pero también de derechos conexos, de derechos de intérprete, que ese también es un tema un poco medio pantanoso al que nadie se quiere meter, pero que también tendríamos que tener en la mira, porque eso se puede convertir, y no tan lejos. En Colombia existe Asimpro, que a mí me tienen impactada, que pagan regalías de intérprete y de fonogramas a todos, no nada más a las Major, Universal, Warner, o sea, a cualquier productor, intérprete independiente de fonogramas le pagan. Entonces hay un camino que recorrer muy interesante también ahí. Muy bien, pues hemos hablado un poquito de lo que es en sí derechos, hemos hablado un poquito más o menos de lo que es la labor creativa, lo que es en sí la necesidad de planificar lo que es la creación musical para sincronización o creación audiovisual. Entonces, estamos también teniendo en cuenta el contexto en el que estamos realizando esta labor a nivel creativa, o sea, tanto producción cinematográfica o producción audiovisual como producción musical. Y estamos en un contexto muy español, podríamos decir, estamos en Málaga, lo hemos comentado anteriormente, y a través de Spanish Screenings, que es la entidad que más o menos organiza o coordina estos podcasts, se quiere ofrecer la oportunidad de que España sea
un referente con relación a lo que es en sí la producción de cine. Entonces hay un moto, hay una especie de eslogan que se denomina Spain Your Film Made. Entonces lo que quería preguntaros, y queríamos más o menos saber un poquito a nivel de comentario genérico, pues qué nos diferencia del resto o qué tipo de fortalezas tenemos a nivel tanto de composición musical como de composición audiovisual para que podamos pues competir con el resto de territorios europeos o internacionales que de por sí yo creo que nos llevan en muchos casos mucha ventaja, pero que no tienen tanto talento como nosotros tenemos. Tampoco conozco tanto como... no, que tampoco conozco yo tanto los mercados que hay fuera y demás, pero la sensación que tengo es que sí que hay aquí una vocación muy intensa de artística, de ser creadores. Y que no, por lo menos desde el punto de vista de los compositores musicales, que no es hacer hamburguesas, que no es un proceso industrial, sino que es un proceso creativo donde el compositor se involucra al 100% en la película, en el proyecto audiovisual, se convierte uno más del equipo y pone todo su arte y su creatividad al servicio de ese proyecto. Que bueno, ya sabéis, hay otras entidades pues en Estados Unidos y demás donde son empresas que componen. O sea, ¿cómo puedes componer una...? O sea, a mí se me hace muy extraño que haya 20 compositores y cada uno cómo se reparte el trabajo, quién habla con el director, qué nivel de involucración va a tener el compositor número 14 con la secuencia 22. O sea, se me hace muy raro. Entonces yo sí que creo que tenemos esa visión global y esa visión artística y de involucración en el proyecto y ser uno más del equipo. Y bueno, y así vamos luego a festivales, a presentar los proyectos y participamos en redes sociales como si fuéramos casi el productor. O sea, y esa sensación de, no sé, igual familiaridad es mucho decir, pero sí de pertenencia al equipo, yo creo que eso es una cosa, a mí me gusta y vamos, sí. yo creo que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro, a mí me toca siempre la última y tengo que pensar a ver qué no ha dicho Joseba, qué puedo yo aportar. No, pero sí, hay mucho talento, hay mucha creatividad, hay cosas muy originales. Es lo que decía él, ¿no? O sea, todavía hay un concepto como de artesanía, de que el compositor controla lo que está haciendo, porque los equipos no son muy grandes, entonces hay siempre como un sello de autoría. Hay ganas de experimentar, hay ganas de incorporar música folk de España, de diferentes territorios, por ejemplo, que es muy rica. Hay, no sé, mi sensación es siempre muy positiva, hay mucho compañerismo, o sea, hay rivalidad, pero yo no la he vivido y bueno, Joseba y yo, por ejemplo, somos amigos desde hace mucho tiempo. Y en lugar de tirarnos cuchillos, yo creo que intentamos eso, estar en contacto y entender por dónde estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, en general la sensación es muy positiva. Compartir, considero yo, es lo mejor, porque compartiendo se avanza, sobre todo a nivel musical, a nivel creativo, es muy importante que se pueda compartir y es lo que nosotros a nivel de empresa intentamos hacer también. Invitando y bueno y involucrando a la gente para que más o menos pues produzca, para que componga, para que colabore con nosotros, etcétera. Entonces en este sentido creo que sois muy buen ejemplo. Pero fíjate, hace poco leía un crítico que hablaba de la serie esta de Last of Us y cómo los productores han ido a buscar directores europeos y queriendo buscar una impronta personal. Por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Desde la sensación de tener pues eso, la autoría, la capacidad creativa fuera de unos procesos industriales, o sea que no solo en la música y también que puede estar relacionado, esto lo hablaba ayer con otro chico que lo hablamos, que él decía, los americanos no tienen cultura, o sea, porque se la han tenido que inventar de cero allí, y en cambio nosotros tenemos catedrales, tenemos iglesias, tenemos unas religiones ancestrales, o sea, hay un montón de cosas que sí que es como un bagaje que de alguna manera permea, que posibilita que trabajemos de una manera concreta que no es de otra. Estadounidenses, diríamos, más o menos, o anglosajones. Sí, perdón. Porque aquí tenemos una americana increíble que también nos puede más o menos
indicar qué es lo que ves tú diferente a nivel de producción en España, ya que ya llevas aquí viviendo un tiempo y estás involucrada más o menos en trabajos aquí y conoces ya gente. ¿Qué ves tú? ¿Qué ambiente ves en este sentido? Yo ¿Qué creo fortalezas eso, yo creo tenemos? que hay una narrativa muy particular de la música y del cine que se da aquí, que tiene que ver con la forma de contar historias a través de las imágenes y del sonido y de la música, en donde se cuelan estos sonidos de origen, de historia, este bagaje cultural, las creencias, las religiones, las combinaciones de las razas, la migración. Hay un tema de riqueza cultural en España que se filtra en la narrativa. Y eso es único, es particular, es lo que se da aquí. Y eso es lo que ha hecho que producciones españolas, directores españoles, compositores españoles hayan sido tan reconocidos a nivel internacional. Porque hay algo inexplicable, pero que indudablemente se cuela e impacta, ¿no? Que es ese nivel de originalidad y de unicidad, ¿no? Entonces, además de la colaboración y de todo eso, pero yo creo que ese es el punto particular. Perfecto. Pues nada, yo creo que más o menos ya podemos ir despidiéndonos. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Es un placer siempre estar con vosotros, es un placer trabajar con vosotros, colaborar con vosotros. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Joseba, y muchísimas gracias, Pati. Y nos veremos pronto, y nos veremos en otras ocasiones. Y muchísimas gracias a Spanish Screenings, a Jara y a Enar y a todo el equipo, que realmente pues apoyan lo que es en sí la producción, el cine y en estos ámbitos que realmente es lo necesario. Muchísimas gracias.